Las referencias, que es el último punto, en los formatos que nosotros utilizamos es en APA, ¿sí? No voy a entrar en esa cuestión porque hay algunos instructivos bastante claros. Solamente respecto a las referencias voy a mencionar dos cosas, ¿sí? Una, la lista de referencias no es una bibliografía, ¿sí? La bibliografía es cuando yo, por ejemplo, en un programa de una asignatura digo, esta es la bibliografía de la cátedra, ¿sí? La referencia se llama referencia porque estoy refiriendo los textos que usé. Por eso se llama referencias, no bibliografía, referencias. Refiero los textos que usé. Y ahí hay una cosa muy importante, es solo los textos que usé, nada más que los textos que usé, en el sentido más específico. Por ejemplo, si yo usé un documento de Freud, no sé, el yo y el ello, no pongo en la referencia Freud obras completas, porque no leí las obras completas, ni usé las obras completas. Ese es el pecado de la pedantería, digo yo, que es cuando uno pone obras completas de Marx y al final usó, no sé, qué sé yo, el manifiesto comunista, que yo soy chiquito. Entonces, es solamente lo que usé en el sentido más específico. Por ejemplo, si usé un capítulo de un libro, el capítulo del libro. Si usé eh, eh, un texto de las obras completas de Marx o de Freud, pues ese texto, ¿sí? Es decir, en el sentido más específico posible. Entonces se cita solo lo que usé, ¿no? Poner más cosas de las que usé, como digo, es como el pecado de la pedantería. Y el otro pecado es poner algo, no poner algo que usé. Que yo lea en el texto Cartaglione 2018 y después voy a decir, ¿qué texto de Cartaglione? Y lo voy a buscar a la lista de referencia y no está. Entonces tienen que estar todos los textos y nada más que los textos. Esas serían las dos reglas. Todos los textos y nada más que los textos. Y una cosa más respecto de las normas APA, y con esto termino, un consejo práctico. Las normas APA en general se dejan para el final. Como yo hago todo así, y al final, al último día, me pongo a ver así como a las 4 de la mañana, después de haber tomado 18 cafés, a ver cómo era lo de las normas APA. Entonces, mi recomendación es hacerlo durante el proceso. ¿Cómo? Ustedes están escribiendo y ponen Cartaglione, agarran en un texto, yo lo hago a veces abajo de donde estoy escribiendo, pero hay otras personas que lo hacen en otro documento, que se llama referencias. Y ponen, a veces basta con que pongan Cartaglione, para acordarse de que tienen que poner eso en la lista, ¿sí? O si la tienen, ponen la referencia, aunque no tenga las cursivas y todo lo que tienen que tener en normas APA, pero por lo menos saben que no se les va a escapar ponerlo. Entonces, cada vez que ustedes ponen un apellido, van al otro documento y ponen Pedrito, para acordarme que tengo que poner a Pedrito, ¿sí? Y en el mejor de los casos, si tienen la referencia, la ponen. ¿Por qué? Porque a veces ustedes trabajan con libros y después esos libros los devuelven a la biblioteca o a quien se los prestó y no los tienen y se tienen que poner a buscar la referencia en internet. Entonces, mejor hacerlo en el momento, cosa que cuando ustedes llegan al final, la lista de referencias ya está casi armada. Falta quizá agregar alguna cosa y poner que la comillita, la paréntesis, todas esas cosas con que la APA nos vuelve locos, pero es eso, no tienen que ponerse a armar desde cero, porque armar desde cero una lista significa ir leyendo el texto. A ver, Pérez, ¿y qué era Pérez? Buscar el texto, poner la referencia, es muy trabajoso, exacto, y anotar las páginas idealmente. Es decir, si ustedes pueden poner la cita ya terminada, es lo ideal, ¿sí? Claro, Natalia me pregunta si se consigna material audiovisual. Las normas APA permiten referenciar todo, chats, blogs, de todo, películas, de todo. Entonces, todo lo que yo he usado, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre películas infantiles para ver cómo están presentadas las mujeres en esas películas infantiles, claro, voy a tener que citar las películas, porque son los documentos que utilicé. Y si hacen todo bien,
todo eso bien, que hemos charlado en estas 5 sesiones, les queda un buen proyecto. Es eso nada más lo que tienen que hacer. Moco de pavo, como dice mi nona. Moco de pavo. Sí, sí, el Word tiene una posibilidad de autoconfigurar las normas APA. Ahora, cuando yo lo he visto usado, en general están mal hechas las normas APA, yo creo que porque cargan mal los datos. Entonces no aparece bien la norma. Y me dice, pero si el Word lo hizo. Y digo, sí, pero hay algo que has hecho mal porque no está bien hecho. Has cargado mal los apellidos, o sea, cuando te pide rellenar la información, hay algo que has hecho mal porque no, en teoría el Word lo hace bien, en teoría. Pero yo he visto muchos hechos automáticamente y que están mal hechos. Vale, si quieren abrimos una... No sé si ustedes pueden ver el tiempo ahí, yo no lo puedo ver aquí. No sé si alguien puede ver cuánto queda. 16:22. 16, vale. Ok. Si quieren 20 minutos, vale. Si quieren hagamos una cosa. Escríbanme por aquí las consultas y yo en el orden que me lo vayan diciendo les digo, y si quieren abren el micrófono y habla solo esa persona. Una pregunta, Javier, ¿me escuchás? Sí, escucho. Por ejemplo, si se usa una página web en la referencia hay que colocar la página, el sitio, así todo tal cual aparece en el buscador. Depende de qué es lo que hay en esa página web. A veces la página web, por ejemplo, es un documento institucional. Entonces, uno entró a no sé, a la Organización Mundial de la Salud y ahí hay un documento con directivas para no sé qué cosa. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, que es un documento institucional, se pone la página web. A veces la página web se pone porque el artículo que yo utilicé es un artículo de una revista digital. Entonces se pone al final extraído de. ¿Sí? A no ser que tenga el DOI, que es el último, no la última incorporación, pero es quizás la incorporación más confiable, porque el problema con los links es que Internet es un animal variable y entonces a veces los links no sirven, es decir, no llevan a donde tienen que llevar. Entonces en los artículos se ha incorporado el DOI, que es un número que por más que la revista cambie el artículo de lugar, el DOI sigue sirviendo siempre. Entonces, si el artículo tiene DOI, se usa DOI. Si no... ¿Cómo se escribe DOI, Javier? DOI. DOI. Digital Object Identifier. Identificador de objeto digital. Eso hace que vos, aunque la revista lo haya cambiado de lugar, lo voy a anotar aquí, lo encuentra igual. Entonces, si el artículo tiene... si el artículo tiene DOI, pues se pone el DOI. Si no se pone el DOI, en su efecto, y la página, según normas APA, no es como se suele poner la página exacta donde está el artículo, sino la página madre de la revista. Entonces, si la página madre de la revista es Revista Uruguaya de Nutrición, y es rn no sé qué, .uy, es eso. Y no como se suele poner el link a donde directo Esa es mi duda. sino que se pone Esa era mi duda. la página madre. ¿Perdón? La página. Que esa Claro, era mi duda. madre. Sí, exacto. Bien. Como si aquí pusieran, este artículo está en el sitio de la Dirección General de Escuela, entonces se pondría mendoza.edu.ar. Eso hace que yo después tenga que buscar el artículo adentro y no importa si cambió de lugar. ¿Ya?
Y otro caso es cuando yo uso una página web porque la utilicé como documento. Por ejemplo, decir, analicé este blog, por ejemplo. Y entonces en ese caso se pone la página como página web directamente. O sea que, insisto, O sea, volviendo a la pregunta, depende de para qué se esté usando la página web. Voy a volver, que hay algunos... Ajá. Mario comenta que hay un... Bueno, lo pueden ver todos. Ajá. No lo conocía. Yo soy un poco artesanal para hacer las referencias. Sigo haciéndolas a mano. Y ¿saben por qué? Por una cuestión bastante básica. Primero porque me entrena para ver cuando están mal, porque yo reviso muchos textos, entonces si lo hago automático no aprendo bien cómo es cada formato. Eso por un lado. Y por otro lado, que lo que uno utiliza realmente son muy poquitas cosas. Yo, por ejemplo, cuando tengo que citar una película, voy y miro las normas APA. Pero normalmente uno cita poquitas cosas, cita libros, capítulos de libros, artículos online, artículos en papel y páginas institucionales. Con esas 5 cosas, ustedes tienen el 90% de lo que van a citar en un trabajo académico en ciencias sociales. Está bien que podrían citar un blog, un chat, una película, no sé qué, pero eso van y lo miran. ¿Sí? Las normas APA no hay que saberlas de memoria, es un documento de referencia. Entonces, cuando uno se aprende esas 5 cosas, las hace muy rápido. E identifica cuando están mal, muy rápido. Uno se da cuenta, ahí faltan cursivas, ahí falta el puntito, el año no va ahí, cosas así. Me comenta Natalia lo pasó, lo mandaste por privado, pero lo leo. ¿Hay alguna consideración a tener en cuenta a la hora de ponerle nombre al proyecto? Claro, eso no lo traté, que es el título. En el manual yo recomiendo que el título del proyecto represente el núcleo del proyecto, es decir, lo central. En el ejemplo que yo venía dando, decir, por ejemplo, narrativas de docentes noveles en su primer año de ejercicio. O sea que quien lee el título sabe lo que hay adentro. ¿Sí? El mismo criterio con el que uno le pondría un rótulo a un frasco en una alacena. Si adentro hay porotos, pues pónganle porotos, porque es la mejor forma de agarrar el frasco que corresponde. Entonces, que quien lee se dé cuenta de qué es lo que hay adentro, digamos. ¿Sí? Esa es la forma convencional del título, donde uno pone relación entre tal cosa y tal cosa. ¿No? ¿Sí? Y después hay otro que a mí me gusta mucho, que es que se toma como cierta licencia poética, que el título está dividido en dos. Una primera parte metafórica, por ejemplo, creo que puse el ejemplo en los formatos, la culpa es siempre nuestra, que a veces uno lo toma de algo que una persona dijo, ¿sí? La culpa es siempre nuestra, o historia de nunca acabar, o yo, por ejemplo, en mi tesina en el doctorado se llamaba Todas putas, después vayan y averigüen por qué. Todas putas se llamaba. 2 puntos, y ahí viene el título en serio. Si uno pone la primera parte, claro, uno no entiende bien a qué se alude, digamos. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, la culpa es siempre nuestra, digo cosas así, es como que de qué va no se entiende de qué va este proyecto. Entonces se pone 2 puntos y después el título convencional. Por ejemplo, la culpa es siempre nuestra, 2 puntos, el discurso de los docentes acerca de los cambios en el currículum, o por ejemplo, el discurso de los docentes acerca de la violencia en las escuelas, algo así. ¿Sí? Entonces ahí uno está tomándose esa licencia poética y después diciendo más o menos de qué trata el proyecto. Y una recomendación más técnica es que sea breve, lo más breve posible. Si ya empezaron con la tercera línea del título, yo diría que es muy largo y aburre, y uno se durmió antes de empezar a leer el proyecto. Entonces yo creo que tiene que ser breve y sintético, y tener solo la información que hace falta. No hace falta que pongan detalles. Por ejemplo, no hace falta que pongan docentes entre 18 o entre 24 y 30 años de no sé qué, de la localidad. Todo eso va a estar explicado después. Entonces aquí es general, digamos, ¿sí? Que se entienda cuál es el tema general.
Bueno, ahí Mario comenta dónde se puede conseguir el EndNote. Micaela, la intervención de Micaela. Dentro del marco metodológico, en algún momento mencionaste que el enfoque sociocrítico no debe entenderse como una metodología, sino como un posicionamiento epistemológico. Yo he encontrado algunas referencias, si querés después te las mando, en las que se decía cualitativo, cuantitativo, sociocrítico, como una metodología, ¿sí? Y en algunos casos lo he encontrado en el nivel epistemológico. A lo que yo aludo con que yo lo pondría en cualquiera de esos dos lugares, donde seguro no lo pondría en el nivel de las técnicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que el enfoque sociocrítico cuestiona no es necesariamente la forma concreta, los procedimientos de hacer ciencia, sino qué es la ciencia, qué rol social cumple, para qué yo hago ciencia, quién debería hacer ciencia, quién debería proponer los problemas de investigación, quién debería servirse de los resultados de la ciencia. Yo entiendo que el enfoque sociocrítico es mayormente un enfoque que ha cuestionado la mirada positivista, elitista, autocentrada y autoritaria de la ciencia, es lo que yo creo, y ha promovido una noción más colectiva de la ciencia, donde las personas no son solo informantes, sino son co-investigadores o co-investigadoras, y ha vinculado, entiendo yo, la ciencia al cambio social. Entonces, todas esas disquisiciones entiendo yo que son políticas, que no son, ay, la entrevista no se hace así, ese no es el aporte central. Entonces yo diría que es una... Yo personalmente me gusta ir en metodología, cuando se hace esta distinción cualitativo, cuantitativo, sociocrítico. Pero también lo he visto en la posición epistemológica porque es una forma de pararse en el mundo, entender que el mundo no está separado de la práctica y que el conocimiento debería tener un rol vinculado a esa práctica. Leo una pregunta, quedan 5 minutos. ¿Les parece que hagamos una sesión mañana por si tienen más preguntas o con hoy estaría bien? Formulo la pregunta más claramente. ¿Hacemos una sesión mañana para preguntas y dudas y charlar algún proyecto o lo dejamos aquí? Me parecería buenísimo y hablar sobre el estado del arte, que todavía no me queda muy claro. Vale. Miren, hagamos una cosa para no hacer las consultas a las apuradas. La planifico para mañana a las 4. Fíjate si todos pueden mañana. ¿Mañana a las 4 podría ser? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, no hay problema. Vale, a las 4. Veo que mayormente me dicen que sí. Ok. Sí, la de mañana cuenta como una sesión más a fines de la asistencia, digamos. Vale. Te piden que no la contabilices como asistencia. Hacemos una mañana a las 4. Ah, que no, prefieren que no la contabilice. No, que no sea obligatoria, Javier. Ah, que no sea obligatoria. Vale, ok. La dejamos libre, opcional para quienes quieran consultar. Porque veo que ahí hay varias consultas. Mario, le voy a mandar a Cielo la ID y el password y ella se los comparte. Si por lo que sea no están en esas redes o lo que sea y no lo reciben, me escriben y yo se los envío. ¿A dónde quieren que se los envíe? ¿Al WhatsApp de investigación? ¿Les parece? Al grupo, Cielo. Bueno, al grupo. Al grupo, dale. Y le envías vos
En el grupo están todos los referentes de investigación, pero hay mucha gente que no es Por eso, referente de si investigación. hay alguien no que esté sé. ahora aquí y que no les llega ese correo, por las razones que sean, me escriben a mi correo, que se los escribo aquí. O Y yo yo les te mando mando ahora mi correo o mi WhatsApp y me escriben como quieran. Dale. ahí. Si no lo reciben, me escriben ahí y yo les mando la ID y la clave. Para quienes no participen mañana, entonces sería hoy la última sesión. Les agradezco mucho para participar, era un poco un experimento hacer la formación así, yo creo que ha salido bastante bien dadas las circunstancias, así que les agradezco, hemos tenido una alta participación, lo cual me alegra. Y la segunda formación que se solicitó en la encuesta que yo mandé era métodos cualitativos, muy particularmente investigación-acción, etnografía, investigación-acción y sistematización de experiencias. Entonces yo creo que eso lo planificaremos durante esta semana y empezaríamos con las sesiones como estas la semana que viene. Les mandamos la información y los horarios y demás. Creo que empezaríamos la semana que viene con eso. Les agradezco mucho la participación. Nos vemos mañana, aquí nos vemos mañana, y si no, en la próxima formación. Les agradezco mucho.